1, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Y si es tan amable, vamos a estar en pie un par de minutos para leer esta porción de 7 versículos. Del 1 al 7 vamos a leer en esta noche. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tenemos esta oportunidad de estudiarla, aprenderla, meditar en ella. Queremos que el día de hoy aprendamos, Padre, y seamos edificados. Aprendamos cosas que nos sirven, que nos ayudan, que nos dan temor, que nos dan sabiduría, Señor, para vivir vidas piadosas delante de ti. Bendice a mis hermanos que están aquí en este lugar para atender al consejo de tu palabra, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en estos versículos que leímos y el tema lo titulé Proverbios para nuestra vida. Proverbios para nuestra vida. Amén. Es una meditación sobre el libro de Proverbios. No vamos a ir verso por verso, es muy grande, pero vamos a resaltar los puntos más importantes sobre este libro, que está lleno de sabiduría para todos nosotros. Algunos eruditos lo han llamado como una mina llena de tesoros, la cual tú la comienzas a rascar y pues comienzas a desenterrar los tesoros, ¿verdad? Que esa mina contiene. Y el Señor Jesucristo dijo que eso es muy sabio, ¿verdad? Dice que aquel que está en el reino de Dios, que descubre el reino de Dios, es como aquel hombre que encuentra un tesoro en un terreno. No sé si se recuerda, en un terreno está este hombre sabio caminando y entonces encuentra un tesoro, pero no se lo quiere robar. Y entonces lo entierra ahí mismo donde lo encontró y va y vende todo lo que tiene. Vende todas sus posesiones, dice el Señor Jesucristo, y con ese dinero viene y entonces compra legalmente ese terreno. ¿Cuántos lo han leído? Y obviamente, ya que el terreno es de él, el tesoro es de él, ¿verdad? Es algo muy, muy sabio que enseñó el Señor acerca del reino de Dios, y el reino de Dios obviamente nos hace un llamado a todos nosotros a la sabiduría. El cristianismo básicamente, hermanos, es un llamado de la necedad, que aquí en el libro de Proverbios representa rebeldía, representa la necedad, representa injusticia, negligencia, y el llamado es a salir de ahí y movernos a la sabiduría, que representa obviamente diligencia, trabajo, responsabilidad, justicia, temor de Dios, etc. ¿Okay? El libro de Proverbios básicamente es eso, un contraste entre sabiduría y necedad. Cuando nosotros leemos algún libro como por ejemplo Esther o como por ejemplo Ruth, nosotros nos encontramos con que en esos libros hay personajes, y cuando uno los lee,
uno puede estudiar la vida de esos personajes, ¿no? Cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de los reyes o los libros de los reyes, sabemos que hay un momento en que estamos hablando de Saúl, hay un momento en que estamos hablando de David, de Salomón, hay personajes, pero el libro de Proverbios no contiene un personaje en sí. Entonces es un poco difícil que nosotros nos ubiquemos a la hora de estar leyendo Proverbios. Se necesita tener una mente muy aguda para poder discernir. Estoy leyendo esto de Proverbios y habla sobre esto, pero ahora pasé a otro tema y cambió de tema, porque no hay un personaje en sí. Si nosotros tuviéramos que asignarle un personaje al libro de Proverbios, el personaje lo podríamos llamar la sabiduría. La sabiduría es el personaje de Proverbios, en donde prácticamente la sabiduría toma en algunos pasajes de Proverbios, toma la posición como de una persona, se vuelve como una persona, es personificada. Dentro de las figuras retóricas a eso se le llama una prosopopeya, cuando se le atribuyen cosas humanas a algo que es una idea o algo que es algo inanimado, ¿no? Como por ejemplo alguien puede decir, qué elegante está la luna esta noche, y le está dando a la luna una característica de los humanos, ¿no? Los humanos somos los que somos elegantes, ¿no? Algunos. Y la sabiduría acá es encarnada como por una mujer. Entonces por eso es que es vista como el personaje central del libro de Proverbios, hermanos, es la sabiduría. Es enseñanzas, dichos, ilustraciones prácticas para que nosotros al aplicar estas cosas prácticas a nuestra vida nos vaya bien. Esa es prácticamente, hermanos, la razón por la que hay un libro de Proverbios en la Biblia. A Dios le ha placido que esta forma retórica de comunicación que existe, que es una forma muy poética o llena de refranes, sea una forma por medio de la cual nosotros aprendemos. A Dios le ha placido. ¿Okay? Entonces no menospreciemos el libro de Proverbios. De repente alguien lo ve y dice, yo no creo que pueda sacar mucho del libro de Proverbios, pero hay mucho. Habla de todo prácticamente en cuanto a la vida del hombre y su contacto diario. En primer lugar, en la relación del hombre con Dios. Estos son las tres aristas desde las que podemos estudiar Proverbios. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo y la relación del hombre con su prójimo, con las demás personas. Okay, le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la relación del hombre con Dios, habla de la humildad que el hombre debe tener ante Dios. Vamos a ver Proverbios 3:34. Vamos a leer mucho la Biblia hoy, para compensar que no la han leído esta semana. Amén. Dice. Mire, vamos a ver varios ejemplos así rapidito. Y vamos a ver qué dice Proverbios. En primer lugar, estamos por decirlo así en el inciso A, en donde estamos estudiando la relación del hombre con Dios. La humildad del hombre ante Dios. Dice Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los humildes dará gracia. La humildad es una virtud tan hermosa, ¿no, hermano? Pero tan difícil de tener. Tan difícil de tener. Fíjese que en la Biblia, hermano, podríamos decir que el peor de los pecados en la Biblia es el orgullo. ¿Usted nos ha puesto a pensar por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, resiste al orgulloso, al prepotente, al de ojos altivos, al altanero, que todos esos son sinónimos de orgulloso. ¿Por qué no dice yo resisto al homicida, yo resisto al secuestrador, que son pecados obviamente horribles? Pero ¿por qué no dice eso? ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es el único pecado que el que está actuando en orgullo está queriendo tomar el lugar de Dios. Siempre que nosotros actuamos en orgullo nos estamos endiosando. Cuando alguien te pide perdón y tú no le quieres perdonar. Cuando a alguien tú no le quieres hablar. Cuando a alguien tú lo miras por abajo, ¿no? Entonces en ese momento tú estás tomando un lugar de superior. Y ese fue el pecado precisamente que cometió Satanás, ¿no? Se halló orgullo en su corazón. El temor que debe tener el hombre a Dios, 1:7. Proverbios 1:7 dice,
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hombre debe de ser humilde ante Dios, el hombre debe de ser temeroso ante Dios, porque es ese temor, precisamente este versículo todos los cristianos se lo memorizan, ¿no? Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo general todos nos lo sabemos. Y debe de haber una vida temerosa en nosotros ante Dios, en todo tiempo. ¿Okay? No estamos hablando de un temor, hermano, que nos produce a nosotros angustia. Estamos hablando de un temor reverente que nos produce gozo. ¿Okay? El temor que nos produce angustia dice que no viene de Dios. ¿Okay? Porque más bien dice que ese temor lleva en sí castigo, pero el perfecto amor echa fuera ese temor. El temor reverente a Dios es un temor que nos da gozo, que nos hace humillarnos ante su santidad cuando nosotros reconocemos que Él es santo y que nosotros somos pecadores. ¿Okay? Hace mucho tiempo yo le dije a un amigo eso, de que yo temía a Dios. Me dijo, ay, ¿por qué le tienes miedo? ¿Que no es tu amigo? Dice, uno no le tiene miedo a sus amigos porque no entienden teológicamente estos términos. La justicia del hombre ante Dios, Proverbios 10:2. Vamos rapidito, hermanos, porque aquí nos vamos a tardar, creo que esta es la parte que nos vamos a tardar un poco más en tratar de entender esto. Quise omitirlo por un momento, pero después dije, no, los vamos a ver, es importante. Su justicia ante Dios, Proverbios 10:2. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Al Señor le gusta que nosotros seamos, hermano, justos. ¿Ok? Justos. Los justos dice que heredarán el reino de los cielos. Note que no dice los felices, porque una de las metas del hombre es que ser feliz en esta tierra, en nuestra humanidad. Yo quiero ser feliz. Algún día seré feliz cuando por fin tenga aquel carro, cuando por fin tenga aquella casa, o cuando por fin me case con la persona de mis sueños. Y el reino del Señor consiste en justicia, en ser justos, no precisamente en ser felices. Dios no está en contra de la felicidad meramente, pero Él puede permitir que pasemos por situaciones difíciles que no nos van a resultar placenteras. El hombre debe confesar su pecado ante Dios. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otro proverbio muy memorizado por nosotros los cristianos, ¿no? Cuando queremos llevar a alguien a la confesión de su pecado. Confiese su pecado, hermano, porque si no, mire, no, mucha gente lo interpreta inmediatamente que no prosperará económicamente, pero en la Biblia prosperidad tiene que ver mucho con vivir una vida piadosa, en el libro de Proverbios. Será recompensado con vida, 12:28. Espero que hayan traído tiempo, hermanos. 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Los justos serán recompensados con vida. Y obviamente, pues, la vida eterna, que es la más importante, hermanos. La postura del hombre ante las pruebas que Dios permite en su vida. Proverbios 17:3. 17:3. Dice así. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Hermoso este proverbio, 17:3, cuando el Señor prueba los corazones. Y no necesariamente, hay mucha gente que ve a un justo padeciendo y dice, ¿qué habrá hecho? No, porque es Jehová el que prueba los corazones. Amén. Precisamente Job no había hecho nada malo, pero el Señor probó su corazón. ¿Qué hizo con él? Lo sacó mejor que al oro, mejor que a la plata después de la prueba. Que dijo Job, ahora entiendo lo que yo antes no entendía. Okay, ahora mis ojos te ven. Te había oído de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Y esa prueba tiene su propósito. Y que Dios nos guarde, ¿no? Porque somos débiles. Pero yo creo, hermano, yo he llegado al entendimiento bíblico de que si Dios te pone una prueba, es porque Él te va a dar también la fortaleza y la salida en esa prueba, aunque claro, ahorita vamos a ver la condición espiritual en la que tú debes estar siempre para que esto se cumpla. Y también, hermano, ante la bendición, Proverbios 10:22, ¿cómo debe ser la actitud del hombre
ante la bendición de Dios. Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición espiritual, la paz mental, la paz en el hogar, todas esas cosas que son la verdadera prosperidad ante Dios. Ante la muerte, 15:11. Ante la muerte, voy a buscarlos más rápido, hermano, y yo creo que ya no los voy a explicar porque nos estamos tardando. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Ahí está, la muerte está en las manos del Señor. Mucha gente dice, ay, el diablo mató a aquel hermano. No, la Biblia dice en 2 de Samuel, 1 de Samuel, en donde Ana hace su cántico, Jehová mata, Jehová da vida. Él es el que tiene el poder. Y luego en la relación del hombre consigo mismo, vamos a ver varios. En su sabiduría, 1:5, en su sabiduría, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El crecimiento que nosotros debemos de procurar en nosotros mismos, crecer en sabiduría. ¿Ok? Ahorita vamos a entender por qué la sabiduría es tan importante en Proverbios. Su insensatez, ¿cómo debe el hombre de tener cuidado con su insensatez? 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Wow, qué comparación tan fuerte, ¿no? Fuerte. Ahorita explico un poco más acerca de esto. Ante su forma de conversar o de hablar, 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Nuestro hablar, ¿ok? Nuestro hablar tiene que ser un hablar en donde siempre busquemos edificar, ¿okay? Donde siempre busquemos decir la verdad, donde siempre busquemos no participar en lo que es chisme. Eso es lo que se refiere a este proverbio. Hay gente que lo usa según para hablar otras cosas, ¿no? Hay cosas de fe y todo eso, pero no tiene nada que ver. Lea el contexto, realmente tiene que ver con hablar la verdad, tener cuidado, ser prudentes en nuestras palabras, no hablar demasiado porque hay pecado en el hablar mucho, no hablar de cosas que no nos constan porque no nos constan y quizás las oímos y las estamos contando como si sí hubieran pasado, y todo eso no es sabio. En su dominio propio, 6:9. En su dominio propio, 6:9. Perezoso. Ay, voltearon, ¿verdad? ¿Qué pasó, pastor? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dominio propio. ¿Cómo nosotros nos gobernamos y nos mandamos a nosotros mismos? Ya me están haciendo reír ustedes. ¿Sí? El cuerpo quiere seguir durmiendo, pero tú tienes dominio propio, tú eres responsable. Tú dices, no, es tiempo de levantarme, de irme a trabajar o de estudiar o de leer la Biblia, o es tiempo de apagar ese partido de fútbol porque ya vi 3 y es tiempo de orar. Cualquier parecido con la realidad, hermanos. ¿En qué dije, hermanos? Dominio propio. Su orgullo, 27:1. Su orgullo, 27:1. Estamos hablando la parte de la relación del hombre consigo mismo. 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Me encanta este proverbio, porque humilla toda la arrogancia de esa gente que yo mañana voy a hacer esto. Y no, aquí dice que no te jactes del día de mañana. Y en Santiago 4:13, ¿qué dice? Vamos a verlo, porque me gusta mucho. Santiago 4:13. El 15 dice, bueno, vamos a leer los del 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Leámoslo todo hasta el 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Clarísimo. La Biblia prohíbe que nosotros estemos diciendo que nosotros mandamos y que se va a hacer lo que nosotros querramos.
Dice que toda esa se llama jactancia y es algo soberbio. ¿Ok? Su enojo, 29:11. ¿Vinieron los enojones? No vinieron hoy, ¿verdad? Ok, podemos hablar tranquilos entonces. Proverbios 29:11 dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Quieto. ¿Han oído el refrán quieto Nerón? Ese tiene su historia de que Nerón era un emperador en el siglo I que era bien quisquilloso, ¿no? Y le gustaba matar a los cristianos. Entonces de ahí se nació eso, quieto Nerón, cuando alguien se quiere poner bravo, enojado. Y por eso mucha gente le pone Nerón a su perro. Ante su pereza, 13:4. Otra vez, es que mira, perezoso es famoso en Proverbios, tiene sus propios versos y todo. Proverbios 13:4 dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y ahora vamos a ver poquitos en la relación de nosotros con el prójimo. Aquí son menos, pero los vamos a ver más adelante en otros ejemplos. En relación al chisme, Proverbios 20:19 dice así: el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Por qué habla del chisme en la relación con los demás? Porque el chisme daña a los demás, daña a las terceras personas. Todo el mundo que se relaciona con un chismoso sale, hermanos, en problemado. Y eso afecta todo, las amistades, la familia, etc. Como padre, Proverbios 27, ahí cerquita: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué bendición! ¿No? Que tus hijos te vean como un role model, como se dice, un modelo a seguir, que digan, wow, mi padre es justo. ¿Podrán decir eso tus hijos? Como madre, Proverbios 31 del 10 al 31, eso no lo vamos a leer porque es todo lo de la mujer virtuosa, ¿no? Léanlo en su casa. Todo lo que dice desde el verso 10, Proverbios 31, verso 10 al 31, todo lo que habla sobre la mujer virtuosa, y al final haré unos comentarios sobre esta mujer. Como un hijo, Proverbios 3 del 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Entonces, por eso es que Proverbios abarca tantas cosas, tantos temas, y de repente vas leyendo uno y acabas y brinca como a otra cosa, y tú dices, pero se perdió la línea, porque no hay un orden en sí. Pero si quisiéramos buscar un orden, podríamos decir que está clasificado en estas tres formas: en la relación del hombre con Dios, en la relación del hombre consigo mismo y en la relación del hombre con los demás. Y ahí se va, y por esas tres líneas toca muchos asuntos que tienen que ver, hermanos, con nuestra vida. Okay. Vamos a analizar el pasaje, hermanos, en 1:1. Después de esta introducción, dice que son los proverbios de Salomón. Okay. La mayoría son de Salomón, no exactamente todos. El rey Salomón, hermanos, escribió prácticamente la mayoría de los que aparecen, pero algunos son de otros autores. Más adelante les menciono los nombres de ellos. Pero Salomón todos lo conocemos, ¿no? ¿Quién no conoce a Salomón? De hecho, hasta las personas que nunca han leído la Biblia hablan de Salomón como el sabio Salomón, el rey Salomón. Salomón está asociado, hermanos, con sabiduría, tanto en la Biblia como en el mundo secular. En el mundo secular también conocen a Salomón. De hecho, cuando alguien toma una decisión muy sabia, se usa la frase que dice, ¡uy, qué decisión tan salomónica! No sé si han oído. Tomó una decisión bien salomónica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que fue una decisión muy sabia la que tomó. Y muchas veces personas que usan esa frase nunca han leído la Biblia y no son cristianos, no profesan ninguna fe. Pero hay muchas cosas de la Biblia, hermanos, que tienen tanta sabiduría que obviamente allá afuera también la gente las conoce, ¿no? Cualquier incrédulo puede decir de un hijo rebelde que es el hijo pródigo. Y tú le dices, wow, ¿lo leíste en la Biblia? No, pero es un dicho famoso. O cualquier incrédulo puede decir de una buena persona que es un buen samaritano. Oh, es un buen samaritano.
¿Lo leíste en la Biblia? No, ni sé. ¿Está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, pero es tan sabio que rebasa las fronteras de que solamente lo usemos nosotros los cristianos y lo usan las demás personas porque contiene mucha sabiduría. Salomón reinó, hermanos, por 40 años en Israel. A mí me encanta la historia de los reyes y reinó del año 971 al año 931, por 40 años. Cuando él comenzó su reinado, hermanos, una de las cosas que le pidió a Dios fue sabiduría. Él dijo, dame sabiduría para poder dirigir a este pueblo tuyo tan grande, porque yo soy joven, yo no sé entrar, no sé salir, que era una expresión muy usada en ese entonces como para tomar decisiones, no sé entrar, no sé salir. ¿Okay? Y entonces el Señor le concedió sabiduría porque vio su corazón que él tenía de servicio, de servir, que no estaba buscando su propio beneficio, pero no solo le dio sabiduría, sino que le dio las cosas que no había pedido. Vamos a leerlo en 2 de Crónicas 1, 10 al 12. Segunda de Crónicas 1, 10 al 12 dice así: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Podríamos decir que Proverbios es el resultado de esta oración que hizo Salomón. Él hizo una oración pidiéndole al Señor sabiduría para poder dirigir, hermanos, al pueblo de Israel. Y el Señor se la concedió. Llegó a ser respetado no solo en Israel, sino en todo el mundo. Dice que la gente venía de lejos. Usted se recordará de la reina de Saba que vino, dice, a oír la sabiduría de Salomón, porque Salomón, cuando le traían un asunto difícil, un enigma o un juicio donde había que discernir para decir el consejo acertado, era muy sabio. Usted se recordará el asunto de las dos mujeres que traen al niño y están peleando por el niño porque el otro murió, ¿verdad? Dice que dos mujeres se acostaron, cada una con su bebé. Usted si quiere lo lee todo en su casa, Primera de Reyes 3, 16 al 28. Y entonces en la noche una se durmió sobre su hijo, lo mató, y en la madrugada despertó y cambió los bebés y ella se quedó el niño vivo. Y entonces llevaron el bebé ante Salomón y Salomón dijo, denme una espada y partan al niño vivo, denle la mitad cada una. Y la madre dice que le dolieron las entrañas y dijo, no, désenlo a ella. No importa que yo no me lo quede, pero mejor es que esté vivo a que lo partan. Y Salomón dijo, denle el niño a esa mujer porque ella es su madre. Y dice que el pueblo, hermano, se quedó maravillado por tan grande juicio que tenía este hombre. Salomón en realidad, hermanos, escribió muchos proverbios. ¿Cuántos proverbios tiene Proverbios, hermano? ¿Alguien sabe? Porque no confundamos cuántos capítulos tiene. Mucha gente cree que Proverbios tiene 31 proverbios, pero no es así, tiene 31 capítulos. En cada capítulo hay muchos proverbios. ¿Okay? Entonces, en realidad, hermanos, según los expertos, Proverbios contiene más o menos 513 proverbios, que están distribuidos obviamente en todos esos 31 capítulos, pero Salomón escribió mucho más que 513 proverbios. Dice que escribió 3000 más o menos. Vamos a verlo en Primera de Reyes 4:32. Dice, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Wow. O sea que de esos 3000 proverbios que Salomón escribió, este libro no contiene todos, contiene 513 y no todos son de él esos 513. ¿Ok? Para que nos quede un poco claro este asunto. Dice que compuso también, hermano, canciones. Cantar de los Cantares, que está ahí en la Biblia. Sabemos que es hermano de Salomón. ¿Ok? ¿Qué es un proverbio? La palabra original, hermano, es la palabra mashal.
se puede traducir de varias formas, tiene varias traducciones. Yo hice más o menos un compendio de todas y llegué a esta conclusión, que un proverbio es una máxima o es una sentencia corta que implica una cierta agudeza mental para enseñar una cierta verdad de forma práctica y poética. No se lo tiene que aprender, pero es una máxima, una sentencia corta. Implica una cierta agudeza mental que te deja pensando cuando lo oyes. O sea, no es algo que lo oyes y es fácil de olvidar, o que no te llamó la atención porque no tiene sabor. No, tiene sabor, sabe rico, tu oído lo oye y lo saborea. Y es un método también de memorizar las cosas. De hecho, por eso es que nosotros sabemos tantísimos refranes, porque los refranes tienen ese toque de agudeza mental que nos dejan pensando cuando los oímos y decimos, oye, eso es muy inteligente, eso suena muy, muy atractivo a mi oído. Esa es la característica, hermano, de los proverbios, ¿ok? Y a los seres humanos nos gusta hablar poéticamente, por naturaleza. Aprendíamos en el discipulado el domingo pasado que nos encantan las hipérboles, nos encanta exagerar las cosas. Hay muchos que están enamorados y les encanta ser poéticos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a tu esposa, hoy estás bonita, que decirle, hoy estás más linda que la luna. No es lo mismo, ¿verdad? Son las mismas cosas. Estás bonita, hoy estás más linda que la luna. Pero la segunda frase tiene punch. Como que puedes conseguir algo ahí, ¿no? Le levantas el ego a la mujer. Y es bueno. Y es bueno, tiene su momento también en que el esposo tiene que halagar a la esposa y la esposa al esposo. Pero a nosotros nos gusta mucho, hermanos, hablar de forma poética. En lo particular, a mí me gusta mucho leer el libro de Proverbios. De hecho, hay gente que dice, hay que leer uno al día. Y como son 31, pensando que es un solo proverbio, se leen uno al día durante 31 días y terminan el libro de Proverbios. Y no sé si seguirán con el otro o empiezan con Proverbios 1 otra vez. Pero sería bueno terminar la Biblia completa. A mí me gustan mucho los refranes. Me sé muchos refranes que mencionan a los perros. No sé por qué, me llaman la atención. Le voy a decir algunos, mire, así rapidito. Dice, hay un refrán que dice, el perro viejo no aprende trucos nuevos. Y estos no están en la Biblia, muchos de estos que le voy a decir, pero tienen sabiduría. Porque esto se aplica como para alguien, por ejemplo, que le pasas un celular, un touch screen, y dice, ¿qué es esto? Yo no lo sé usar y te lo entrega, ¿no? O sea, quiere decir que muchas veces cuando nosotros estamos tan acostumbrados a un sistema antiguo o anticuado, es bien difícil que de repente nos modernicemos en algo o que aprendamos un hábito que por mucho tiempo no hemos tenido. Sigamos con los perros. Por plata baila el perro, ¿no? Y que quiere decir que alguien cuando es una persona fácil de corromper o de venderse, con dinero lo haces que haga lo que tú quieres. Perro que ladra, no muerde. Ese es uno de los más conocidos. A mí me gusta este, dice, al perro flaco se le pegan más pulgas. ¿Alguien sabe qué significa? Tiene mucha sabiduría. Este proverbio significa que a veces están dos personas, ¿no? Y a él le está yendo bien y a ti te está yendo mal. Y entonces el próximo evento que sigue en la vida de él es algo bueno. Y el próximo evento que sigue en la vida tuyo es algo peor de lo que ya te está pasando. O sea, te va de mal en peor. Y a veces al que le está yendo bien, le sigue yendo bien, mejor, súper mejor. Y por eso dice, al perro flaco se le pegan más pulgas. ¿Qué tal este? Al pan se arrima el perro. No estoy perdiendo el tiempo, tiene su propósito esta parte del sermón. Cuando un perro tiene hambre y hay comida, rapidito llega y se sienta ahí, ¿no? ¿Qué tal este? Perro viejo ladra echado. Sí, es cierto, nosotros lo hemos comprobado con nuestra perrita. Hace unos años atrás oía un ruido y salía disparada como misil. Y ahora oye un ruido, sentada, ahí echada. Me gusta que yo a veces se lo aplico a mis hijos. La cola no mueve al perro. Porque es el perro el que mueve la cola, ¿no? Y eso quiere decir que a veces alguien no te puede venir a dar órdenes. Muchas veces es bueno aplicárselo a los hijos. La cola no mueve al perro. No, es que vamos a hacer esto y queremos ir a comer a tal lado. Y
La cola no mueve al perro, es el perro que mueve la cola. Y estos tres son bíblicos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Lo acabamos de ver. Y este otro, más vale perro vivo que león muerto. Ese está en Eclesiastés 9:4 y me gusta mucho porque implica mucha sabiduría. Dice, más vale perro vivo que león muerto. Y prácticamente lo que significa es que muchas veces no importa las condiciones tan malas que de repente le están pasando a uno, con estar vivo es una gran bendición. Porque yo no creo que nadie de ustedes quisiera ser el cadáver de un multimillonario que está en el coffin, ¿cómo se dice? En el ataúd. Oh, ahí está un millonario, wow, pero está muerto. Prefiero ser un pobre pero vivo. Y mire lo que dijo, lo dijo Jesús, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto lo dijo Jesús en Mateo 7:6. Alguien podría decir, estamos perdiendo el tiempo con esto. No, quizás muchos de estos que cité no son bíblicos, pero a lo que lo quiero llevar es que a Dios le ha placido que una de las formas que nosotros aprendamos su palabra sea por medio de los proverbios, de estos dichos que llevan una cierta agudeza mental y que traen una enseñanza para nosotros. ¿Ok? Es un dicho sabio. En Israel, en estos tiempos, el sabio tenía su lugar. ¿Ok? El sacerdote decía, así dice la ley. Y el profeta decía, así dice el Señor. Y el sabio tomaba esa información y hacía ilustraciones, refranes, pensamientos para darle una aplicación práctica a esa sabiduría. ¿Ok? La sabiduría de los sabios en este contexto no es infalible. Esa es una cosa que tenemos que entender acerca de Proverbios, que hay ciertos principios que dependen de ciertas condiciones y de la soberanía de Dios. Al rato lo vamos a ver. Pero la palabra de los sacerdotes y de los profetas en ese entonces no era cuestionado, ¿no? Porque era directamente de Dios. Ya lo que los sabios hacían, las ilustraciones que los sabios hacían con eso, pues ya está a veces condicionado. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Un proverbio puede prometer larga vida al justo, pero ¿eso significa que el justo va a vivir larga vida por ley? No. El justo puede morir joven. Y tú dices, no, pero es que entonces no se cumplió el proverbio. Ahí es donde tú tienes que entender que el proverbio no es una ley en ese sentido. Está condicionado a ciertas cosas y a la voluntad y soberanía de Dios. Continuamos ahí, hermano, verso 1. Hijo del rey David, dice Salomón, que él es hijo del rey David. Se identifica con su padre, obviamente, porque era un rey pues muy amado, muy querido. Y si usted se recordará, hermano, Salomón era hijo de qué mujer. ¿De quién? De Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? Era la que era mujer de Urías Eteo, que David prácticamente se la quitó a la mala. Y aquí yo puedo ver algo, hermano, que como ante la sociedad Salomón pudo haber sido quizás un niño señalado, ¿verdad? Relegado, pero Dios cómo hace su obra, hermano, en vasos de barro. Dice que deposita sus tesoros para que la gloria sea ¿de quién? De él, y no sea la gloria de nosotros. Ok, ahí se identifica. Y luego en el verso 2, Proverbios 1:2 dice para, y de ahí del verso 2 al verso 6 hay 5 paras, o sea 5 razones de los proverbios. Para esto otro, para esto, aquello. Vamos a ver algunas. La primera ahí en el verso 2 es para entender sabiduría. Para entender sabiduría. Y precisamente pues es un sabio el que está hablando. ¿De dónde usted cree que viene la fama de que los judíos son sabios? Viene de Salomón. Desde ahí se comenzó a manejar eso de que ellos son sabios, los judíos son sabios. Pero viene de que el Señor le había concedido esa sabiduría, hermanos, a Salomón. Pero sabiduría, hermanos, aquí es algo bien interesante. La palabra original, la palabra hebrea, hermano, original es komah. Suena raro el hebreo de pronunciar. Komah, así como tiene que soltar la lengua. Obviamente yo no sé hebreo, pero la estoy viendo acá en la Strong. Y lo interesante de esta familia, de esta palabra, perdón, hermanos, hebrea, komah, es que esta sabiduría no se refiere a capacidad mental, sino a capacidad moral. ¿Okay? En otras palabras, esta sabiduría no tiene que ver con cuánto sabes, ponga atención, sino con cómo vives. ¿Cómo vives? Delante de Dios,
El más sabio no es el que sabe más, sino el que vive más de acuerdo a su palabra. Eso me llamó mucho la atención acerca de esta palabra sabiduría aquí. Que Proverbios siempre está hablando de sabiduría, sabiduría, sabiduría. Pero mucha gente la puede interpretar como, ok, yo quiero ser el que más sabe. No, debes de tratar de ser el que más vive de acuerdo a las Escrituras. Por ejemplo, en estos tiempos, hermano, nosotros somos la generación más informada de la historia de la humanidad hasta hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en que tenemos acceso a mucha información. A 2, 3 clics de distancia usted puede investigar muchas cosas. Somos la generación más informada, pero no necesariamente la más sabia. Porque sabiduría no tiene que ver con información, tiene que ver con un estilo de vida piadoso delante de Dios. Bueno, al menos esa es la sabiduría divina de la que habla, hermanos, las Escrituras. Y esa sabiduría nos va a ser útil a nosotros en muchísimas áreas de nuestra vida. Muchísimas, eso es lo que habla Proverbios, muchas áreas. Por ejemplo, vamos a ver algunas. En el temor a Dios, el hombre y la mujer sabios ponen siempre a Dios primero en su vida. ¿Sí? Un sabio ante Dios es el que siempre lo pone a él primero en su vida. Una mujer sabia ante Dios. Lo demás para Dios es necedad. Aquel que no tiene una comunión con él, Dios lo considera una necedad. Mire lo que dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Okay? Los sabios son personas de fe. Son personas que siempre Dios ocupa el primer lugar en sus vidas. Lo contrario es el necio. El necio dice, no hay Dios. O tal vez dice hay Dios, pero vive como si no hubiera un Dios. ¿Okay? Ese es el problema que existe, hermanos, en la iglesia lamentablemente hoy día. Que la gente profesa cristianismo, pero vive como si no hubiera un Dios o como si no hubiera un cielo que nos está esperando. Y es importante, hermanos, que nosotros nunca, escuche bien, nunca descuidemos nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe, hermanos, es primero antes que todas las demás cosas. Nosotros todos los días debemos estar bien, hermano, afincados en la fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, hermano, está trabajando en nosotros y de repente trae alguna prueba a nuestra vida, ¿qué es lo que nos va a sostener? Nuestra fe. Y la característica, hermano, de las personas de fe, cuando una persona tiene una fe fuerte, la prueba hace que su fe se haga más fuerte. Ese es el propósito. Cuando Dios te ve a ti fuerte en la fe y Dios trae una prueba, eso es una promoción en tu fe. Pero cuando tú estás débil en la fe, ¿qué va a producir la prueba? Debilidad, desconsuelo, amargura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no estás fuerte en la fe y la prueba te viene a hacer realmente daño. Pero cuando nosotros estamos fuertes en la fe, la prueba nos viene, hermanos, a nosotros a bendecir. Nunca descuide su comunión con Dios. Mire lo que dice Proverbios 22:19. Proverbios 22:19 dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor, siempre en Jehová. ¿Ok? Entonces la primera característica, hermano, es que los hombres y las mujeres sabios, de acuerdo al libro de Proverbios, ponen siempre a Dios en primer lugar. Ahí está anclada nuestra fe en el Señor. Vamos a ver varias. El hombre y la mujer sabios son fieles en el matrimonio. Proverbios habla muchísimo del matrimonio, hermano. Muchísimo. ¿Okay? Pinta al necio como una persona que le gusta el adulterio. En el área sexual habla mucho Proverbios del necio, de la ramera, de esa mujer que le gusta andar seduciendo a los hombres. La pinta como aquella mujer que dice que anda por las esquinas buscando hombres para llevárselos a su casa y les dice, ay, mi esposo no está, vénganse. Y pinta también al necio, ¿verdad? Como un hombre que le gusta jugar con la tentación. Mire lo que dice 6:28. Proverbios 6:28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Este es el hombre que juega con la tentación del adulterio. El sabio no le gusta jugar con esto.
El sabio es demasiado sabio, dice, no, este fuego me puede quemar. El sabio huye cuando alguien se insinúa o se presenta una oportunidad para adulterar, huye, no confía en sí mismo, no confía en su propia prudencia, dice, no, esto está mal. Patitas, dice el dicho popular, ¿para qué las quiero? Y sale corriendo. El necio no, el necio dice, uy, se está presentando aquí una chanza. Voy a seguirle a ver hasta dónde llego. Y ahí es donde acaba quemado. Mire lo que dice el 32, bájese un poquito, verso 32, Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Okay? En Proverbios, el sabio es un hombre fiel a su pareja. ¿Okay? En Proverbios, la mujer sabia es una mujer que se da a respetar, se guarda para su marido. Habla mucho de esta área, pero no podemos quedarnos acá. El hombre y la mujer sabios crían a sus hijos bajo el temor de Dios. ¿Ok? Aunque cuesta. Los que tenemos hijos sabemos que cuesta criar hijos, ¿va, hermanos? Es difícil, hermano, criar hijos. No es fácil, no es tarea de que la vas a hacer con la mano en la cintura, como se dice. No. Implica dolores de cabeza, implica repetirles 1000 veces las cosas, enojarte con ellos. Pero Spurgeon dijo algo muy sabio. Spurgeon dijo que aquel padre que no quiera tener dolores de cabeza con sus hijos por estarlos reprendiendo continuamente, tendrá muchos dolores de corazón el día que ellos crezcan. Y eso es cierto. Porque más vale lidiar con ellos, hermano, y tratar de formarlos lo más que nosotros podamos. El sabio, el padre sabio lidia con sus hijos y se esfuerza por criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. El necio prefiere evitar la fatiga, prefiere evitar la confrontación, el conflicto, prefiere llevársela de una forma acomodada. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Una de las formas, hermano, de que los hijos no lo hagan sufrir tanto a uno es no ser uno, hermano, una persona sin carácter. Debemos de tener un carácter obviamente bien moldeado en el Señor, porque tampoco debemos abusar de ellos, porque eso está mal, dice, no los provoquéis a ir a vuestros hijos. Debemos de saber discernir en qué momento nosotros debemos ser estrictos y duros. Los hijos, hermano, deben o sea, la voz de uno debe tener cierto poder sobre ellos. Te estás quieto y no, en cosas que a veces ellos quieren hacer. ¿Ok? Es bien importante, hermanos. El que ya no aguanta a los hijos y sufre, ay Dios mío, es por esto. No los ha corregido, no va a tener descanso. Es un trabajo prácticamente, los hijos se vuelven otro trabajo. Y sí, debe de ser un trabajo, pero dentro de los márgenes de lo normal, hermano. No, ya que prácticamente te va a dar un infarto porque estás lidiando con niños que los has dejado que crezcan como hierbas salvajes. Nadie tiene los hijos perfectos, todos estamos aprendiendo en esta área, pero aquí está el consejo. Mire lo que dice 10:1. Proverbios 10:1. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ok? Entonces, en los proverbios, hermano, a nosotros se nos hace un llamado a la sabiduría y dice que una forma de que demostremos esa sabiduría, ya vimos la primera, ¿verdad? Temor de Dios sobre todas las cosas, fidelidad en el matrimonio, la crianza de los hijos, cómo criar a nuestros hijos de acuerdo al Señor. ¿Es esto garantía de que un día nuestros hijos, hermano, no van a hacer algo malo? Claro que no, porque acuérdese que los proverbios dijimos que tienen sus condicionantes. ¿Ok? Tienen sus condicionantes. Otra cosa, hermanos, en Proverbios un hombre y una mujer sabia o sabios son los que les gusta trabajar. ¿A cuánto les gusta trabajar, hermanos? No me asusten. Y hacen su trabajo lo mejor que puedan. Proverbios halaga muchísimo al trabajador, al diligente, al que madruga, al que hace su mejor esfuerzo, y ataca muchísimo obviamente al perezoso, ¿no? al necio. En Proverbios el trabajador es alguien que se levanta temprano, que no está pensando solo en la paga que va a obtener por el trabajo, que disfruta su trabajo, que lo hace lo mejor que pueda. Y el necio es mal hecho, murmura del jefe, lo hace solo por el dinero. No, yo trabajo solamente por el dinero.
Y está bien, nadie trabaja, creo, por hobby, ¿no? Voy a trabajar y no me paguen, no se preocupen, eso es lo que más me gusta. Ok, yo entiendo, nadie trabaja por hobby, todos trabajamos porque queremos devengar un salario. Pero una de las formas más hermosas, hermano, de trabajar es que no lo hagas solamente por el dinero, sino porque tú disfrutas trabajar. Porque no sé si sepa, pero el trabajo, hermano, es una bendición. Mucha gente cree que el trabajo vino como producto del pecado, no. El trabajo fue dado antes del pecado. Lo que trajo fue sudor, cansancio, que de repente salen mal las cosas. Son las consecuencias del pecado. Pero con nosotros que estamos, hermano, en Cristo, debemos de hacer las cosas no solamente por el dinero, sino porque disfrutamos. Es una forma de sentirnos realizados, de desarrollar también, hermanos, nuestras capacidades. Mire lo que dice Proverbios 6, 10 al 11. Escuche. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Ok? Amonesta mucho al que no le gusta trabajar el libro de Proverbios. Y al trabajador lo llama sabio. Dice un dicho que no es bíblico, pero que dice una verdad. Dice, el perezoso trabaja doble. Un ejemplo. Te dan un trabajo bien lejos, trabajas en la construcción o algo, te dan bien lejos. Tú dices, no, yo quiero regresar temprano, pero como está muy lejos, ya sé, lo voy a hacer rápido y como caiga, y así rápido regreso. Muy sabio según el perezoso, porque dice Proverbios que el perezoso se cree más sabio que 7 que saben aconsejar. Hay un proverbio así, no lo traigo, pero si quiere lo busca después o yo se lo mando. Entonces el perezoso trabaja doble porque al otro día su jefe lo llama y lo dice, tienes que ir otra vez, pero sin paga, a reparar todo lo que dejaste mal. ¿Sí? El perezoso trabaja doble. El perezoso es aquel que trae una bolsa de basura en su mano, que pesa y ve que el bote está por allá. Ay, que voy a ir para allá. Y viene y la tira. Voy a incestar una canasta. No la mete y voltea al bote de basura y se riega toda la basura en la calle. El perezoso trabaja doble. Porque es mal hecho. Porque siempre está, según él, en su sabiduría, tratando de sacar ventaja de las condiciones de trabajo y de las cosas. Hay un proverbio que me gusta mucho acerca de esto. Mire lo que dice 24:10. Este proverbio, hermano, dice una verdad tan grande acerca del perezoso. Mire, dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, tu actitud. Cuando tú estás en el trabajo con una mala actitud, eso afecta hasta tu fuerza física. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque obviamente nuestro físico es gobernado mucho por nuestra mente. Por eso muchas veces hay gente que dice, ay, mi equipo va perdiendo porque ahorita anímicamente se sienten débiles. Ah, pero metieron un gol, uy, anímicamente están arriba, ahorita van a empatar. ¿Cómo tiene poder lo anímico en la respuesta física de nuestro cuerpo? Eso es una ley. Hay gente entonces que va, claro, vas con una mala actitud, vas débil, desguanzado, como decimos en mi país. Para colmo te desvelaste anoche viendo el fútbol. Yo no quería ir, ya ni modo, porque ya viene la renta. Hay gente que solamente trabaja 2-3 días antes de la renta. Y entonces Dios ve tu mala actitud, Dios dice, ay, sin fuerzas. Te quedas sin fuerzas y te da la garrotera, ¿o qué le daba el chavo ahí? Entonces, ay, ¿cómo le hago? Un 6-pack de Red Bull. Hermanos, eso es malísimo, hermanos. Hay gente, hermano, que ya no puede trabajar si no está drogado con Red Bull o Monster. Ya no puede. Ya su cuerpo se volvió tan dependiente de esa bebida, que por cierto es malísima, hay personas que han muerto. ¿Por qué me sentiré tan débil? Bueno, primeramente por tu mala actitud. Dios te quitó la fuerza porque no te gusta trabajar, eres un flojo, un perezoso. Me gustó que aquí dice flojo, no dice perezoso. Y en segundo lugar, pues porque ya tu cuerpo se volvió adicto a esa bebida y no puedes hacer nada sin ella. Tómese un galón de agua, desintoxíquese. El hombre y la mujer sabios, hermanos, en Proverbios, cuidan cómo hablan. Fíjese que vamos por diferentes puntos, ¿ok? Obviamente hay muchos, pero quise traer los que yo considero prácticos y que nos puede ayudar en algo.
El hombre y la mujer sabios, hermano, cuidan cómo hablan. ¿Ok? En Proverbios, el hombre y la mujer sabio, hermano, son tan prudentes en sus palabras. Por lo general son de pocas palabras. Pero como dice el dicho, pocas palabras, pero bien dichas. Es esa persona que casi no habla, pero cuando habla, mire, va al punto. Y trata de que lo que está hablando sea verdad, sea recto, sea íntegro, que glorifique a Dios. Cada vez que usted va a hablar, hermano, pregúntese, ¿cómo glorifica esto a Dios? Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para la gloria de Dios. Señor, voy a decir un chisme, ¿cómo te glorifica esto, Señor? No me glorifica, hija. Y digo hija porque, bueno, es un problema muy femenino. No trajeron tomates. Obviamente no todas, ¿no? No todas. Hay mujeres prudentes como la virtuosa del Proverbio 31, pero por lo general. ¿Usted ha visto a mujeres alguna vez, a hombres peleándose alguna vez en Facebook? No. Es muy raro, quizás por el fútbol o por una cosa de política, ¿no? Pero ¿ha visto mujeres peleándose en Facebook? Así, todos los días. ¿Ok? Es una tendencia que la mujer tiene, no todas, hermanas, pero si hablamos en una generalidad. Mire lo que dice 10:19. Proverbios 10:19. Si le duele, pues quizás es por algo. Ay, cuando la palabra te hace sentir incómodo es por algo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hablar mucho no es sabio. Para empezar desde ahí ya. Porque el que mucho habla dice que puede pecar. Hay otro proverbio, no lo traje, que es muy lindo, que dice que hasta el necio es contado por sabio cuando se calla la boca. No dice así, pero eso es Bernardo 1:1. O sea, en Proverbios, hermano, el necio es chismoso, es mentiroso, es argüendero, es hablador, es una persona que su boca, hermano, prácticamente no tiene ningún control. ¿Cuál es el miembro, hermano, más peligroso de nuestro cuerpo? La lengua. La Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿no? Y Santiago dice que la lengua nadie la puede domar. Y sí, podríamos decir que la lengua pero viene del corazón, ¿no? Viene del corazón. Entonces, cuide ese miembro porque es el más peligroso, hablando físicamente. Cuidemos ese miembro, que es pequeño pero que hace grandes incendios. Dice que incendia grandes bosques, hermano. Le doy un consejo, hermano, gratis. Yo tengo un principio cuando oigo rumores o cosas. Y mi principio es las cosas hay que tomarlas de quien vienen, ¿sí? Aplíquelo en su vida, eso le va a ayudar muchísimo a no andarse mortificando con la gente que es argüendera. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si viene de una persona de mal testimonio, una persona, hermano, que sinceramente nada que ver, su carácter es un carácter que no glorifica en nada a Dios, su forma de hablar, su vida. No te mortifiques, no le hagas caso. Yo ignoro a esas personas. Yo me preocupo cuando alguien serio, formal, de pocas palabras, de buen testimonio, estable, que tiene años en la iglesia, que es una persona, wow, que tus respetos, dice algo, ay, preocúpate. Oye, espérate. Esta persona no está hablando por hablar, porque es una persona prudente en sus palabras. Pero cuando alguien dice que fulano, que sutano, que no hagan caso. No hagan caso porque las cosas hay que tomarlas de quien vienen. ¿Ok? Bueno, mire lo que dice 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Hay que tener cuidado con quién, hermanos, uno se relaciona, ¿no? Dice porque no hay que entremeterse. Y ese es el punto que sigue. El punto de ser pacificadores. En Proverbios, hermano, un sabio es una persona pacificadora. No le gustan los problemas, le gusta más bien arreglar los problemas. Mire lo que dice 29:11.
Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Okay? El sabio es uno que sabe dominarse, que sabe controlarse. Es mejor, dice otro proverbio que no lo traje, el que se controla a sí mismo es más fuerte que el que toma una ciudad. ¿Okay? Es tener control con nosotros mismos. 26:17, mire lo que dice Proverbios 26:17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. ¿Ok? Vas pasando, ¿no? Y hay un pleito y te metes. No te están llamando ni nada, pero te metes a un pleito que nadie te está llamando. Es como tomar a un perro por las orejas. Te muerde. Sales herido y lastimado por un pleito en el cual no debiste de haber participado. ¿Ok, hermanos? Proverbios hace un llamado, hermano, a la sobriedad, a no ser nosotros pleitistas, problemáticos, tóxicos. No seamos tóxicos. ¿Qué es algo tóxico? Algo tóxico es algo que te hace daño, ¿no? Comes unos mariscos y te hacen daño. Te hacen daño en el estómago, ¿no? O alguien viene y te estornuda en la cara, te pega la gripa. O alguien tiene el chicken pox y te toca y te pega la viruela. Es algo tóxico, es algo que te enferma, te hace daño, te quita la salud, te afecta tu paz interior. Es bien feo relacionarse con gente que te roba la paz, que te llaman y tú tiemblas. Ay, Dios, la gran tribulación. No seamos, hermano, tóxicos, tratemos de ser sanos. Por eso la Biblia recomienda, hermano, que cada vez que nosotros nos reunamos, nuestras reuniones sean de carácter espiritual. O sea, no es que toda la vida, ¿verdad? Hermano, vamos a tomar café. Ok, ¿quién trajo el salmo? Un salmo para tomar café. ¿Quién va a cantar la alabanza? Yo recojo la ofrenda. No necesariamente, escuche, no es de que cada vez que nos reunimos a tomar café, a hacer una carne, a hacer un cumpleaños, vamos a hacer un culto, pero debemos actuar como cristianos, que hablan la verdad, que tienen cuidado de no haber hecho ese café con el pretexto de enterarse del último chisme. No, porque entonces ahí ya es tóxico. Mire lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Siempre con gracia. La sal aquí representa sabiduría, la sabiduría de Dios. Que cada vez que vamos a hablar, tengamos cuidado de lo que vamos a decir, hermanos. ¿Ok? Que seamos personas, hermano, pacificadores. Cuando dos cristianos nacidos de nuevo se reúnen a arreglar un problema, el problema siempre se arregla. Con dos cristianos nacidos de nuevo. Pero cuando uno por ahí tú dices, no, que lo perdone Dios. Yo hablo si me hablan, si no, no hablo. Cosas tan tóxicas como esas, hermano, que hacen muchísimo daño a la iglesia. La iglesia no debe ser tóxica. Hay gente que tiene fama de enojones, hermano. Mire, hay veces que los hermanos ancianos le llaman la atención a alguien, ¿no? Por X o por Y. Pastor, le llamamos la atención a alguien. Ok, está bien. Y luego, pastor, pero a fulano o a fulana no le hemos llamado la atención. ¿Por qué, hermanos? Le tenemos un poquito de miedo. Y eso no, es que esa persona es difícil. Esa persona, por donde uno le busque tratar de darle un consejo, se enoja, no recibe. No tengan esa fama, hermanos, de malos, que la gente les tenga miedo. El hombre y la mujer sabios en Proverbios saben ser amigos. Mire lo que dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ya no hay amigos verdaderos. Amigos solo Cristo. ¿Han oído esa? Yo no confío en nadie, ni en mi sombra. No, hermanos, eso no es así. El problema es que quizás tú eres una persona difícil. Sí, porque qué casualidad. Mire, yo he oído a gente que dice que todo mundo les ha hecho algo malo, pero ellos nunca han hecho nada malo. No, yo salí mal con fulano, con mengano, con peregano, pero siempre ha sido la culpa de ellos, pastor. Siempre. Qué casualidad, ¿no? Todo el mundo está mal y tú estás bien.
Claro, debemos tener cuidado con quién nosotros compartimos y todo, pero si se trata de que podemos ser amigos, debemos de saber ser amigos. ¿Ok? Mire lo que dice 1 Corintios 15:33. Voy cerrando. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Nueva Versión Internacional, en lugar de decir las malas conversaciones, dice las malas compañías. Me gusta, dice, no se dejen engañar, dice la Nueva Versión Internacional en ese mismo verso. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? Tengamos cuidado con quién compartimos. Y si vamos a compartir, compartamos siempre algo que sea decoroso, que sea sano. Las llevaderas deben de tener un límite, la forma de hablar. Debe de haber respeto, hermanos, siempre entre nosotros. El hombre y la mujer sabios, hermanos, en Proverbios, saben manejar bien su dinero, sus finanzas. Esa es otra característica. Ya voy terminando. Es la última. Dice, vamos a Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. ¿Okay? El sabio en Proverbios tiene una sana relación con el dinero. No es un avariento, no es un ambicioso, no es un mezquino, no es una persona insensible a la necesidad de los demás. No, es una persona que sabe que todo lo que ha recibido, el dinero, etcétera, es una bendición de Dios y lo usa sabiamente. Amén. Eso es bien importante, hermanos. Un filósofo romano que se llamaba Seneca dijo que en los tiempos de él, cuando él dijo eso, dijo, hasta hoy el dinero nunca ha hecho rico a nadie. Porque mucha gente piensa que tener dinero es sinónimo de riqueza, pero en la Biblia la riqueza tiene que ver más con lo que nosotros somos como personas. ¿Ok? El carácter que nosotros tenemos. Y esa es la sabiduría de Proverbios, cómo vivimos, no lo que tenemos, no lo que sabemos, sino cómo nosotros, hermano, vivimos. Amén. Otro sabio dijo que el dinero no cambia a las personas, solamente les quita la máscara. Es cierto, ¿no? Si un día Dios lo bendice, hermano, si un día Dios lo prospera, no cambie. Y si cambia, entonces realmente está saliendo a luz lo que siempre ha sido. Nada más que antes no tenía dinero. Y terminamos, hermano. 1:3 dice que es para recibir consejo. Oirá el sabio, dice 1:5, aumentará el saber. Y el 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí es donde quiero cerrar con esto, bien importante, hermano. ¿Quién dijimos que es el personaje, hermano, de Proverbios? La sabiduría, personificada ¿en quién? En una mujer. Esa mujer en Proverbios, si usted los lee todos, dice, búsquenme, vengan a mí, abrácenme, yo les daré un corazón sabio, un corazón prudente. En todo el libro de Proverbios esta mujer está llamando al hombre a tener una relación, una comunión con ella. Y en el último, hermano, en el último tramo de Proverbios, del 1 al 10, no lo vamos a leer, Proverbios 31, del 1 al 10, aparece esa mujer, por decirlo así, llamada la mujer virtuosa. Y esa mujer, cuando tú lees su vida, te das cuenta que es una mujer que vive de acuerdo a todo lo que Proverbios manda. Es una mujer que, wow, su vestir, su hablar, su esposo, sus hijos, sus amigas, la llaman bienaventurada, su trabajo. Wow, léalo en su casa, lea Proverbios 31, verso 10 al verso 31. Al final, en el libro de Proverbios, que estas por cierto ya son palabras de Lemuel, dice. ¿Se acuerda que le dije que no todos los proverbios son de Salomón? El proverbio 30 dice que es de Agur y el proverbio 31 dice que es de Lemuel. ¿Okay? Y aquí aparece ya esta mujer que ha venido invitando al hombre desde todos los proverbios a tener comunión con ella. Aparece diciendo, así es, así se hace, así se vive una vida cuando se vive de acuerdo a este libro, el libro de los proverbios. Y por último, tenemos que llegar a un clímax y es este, hermano. Escuche, la sabiduría en Proverbios, aunque está representada por una mujer, por decirlo así, de una forma metafórica, en realidad la sabiduría en Proverbios es Cristo. Porque cuando nosotros buscamos, hermano, a Cristo por todos los libros de la Biblia, en todos los libros de la Biblia la encontramos. Y ¿cómo se llama? En Proverbios es la sabiduría. Y lo vamos a confirmar con Colosenses 2 del 1 al 3, es nuestro último verso. Con esto cerramos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea,
y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, escuche, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, no es en sí nosotros que vamos a cumplir todos los proverbios, es imposible. Es la sabiduría de Cristo en nosotros, que nos va a dar el temor para vivir una vida justa. No se trata de que te los leas los 513, te los memorices y digas, oh, aquí voy a aplicar este, aquí voy a aplicar este. No, se trata de que estés en Cristo y cada día lo vivas en el temor de Dios. Y el Espíritu Santo te irá dando sagacidad, sabiduría, prudencia, entendimiento, diligencia. Todas las virtudes de las que habla en Proverbios las podrás recibir por medio de Cristo, de tu relación que tú tienes con Él. Y esto Cristo lo corroboró porque Cristo dijo, cuando habló de Salomón, Él dijo, aquí está uno más grande que Salomón. ¿Y a quién se refería? A Él. Cristo es más sabio que Salomón. Vamos a orar.